Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Tenemos el agrado de tener ya conectado del otro lado vía Zoom a Juan Valerdi, economista y ex asesor del Banco Central. Juan, buenas noches. Tomás quien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, en este bloque que tenemos para charlar con vos unos minutos, queremos tocar primero que nada una cuestión que preocupa en general, ¿no? A la ciudadanía argentina, que es ni más ni menos que la inflación. Digo, es innegable que en los últimos meses se ha venido desacelerando. Sin embargo, hoy el INDEC dio a conocer, ¿no?, la inflación de septiembre, que fue del 3,5%. Y digo, ya que tenemos la oportunidad de hablar con un especialista en el tema como vos, saber, mejor dicho, preguntarte tu opinión, mejor también que hagas un análisis respecto a cómo crees que el gobierno ha manejado en términos generales la inflación a lo largo del 2020 y del 2021. Bueno, una buena síntesis para responderte sería mal. La forma en que se ha manejado la inflación es digamos, con pacto de caballero, pedidos de solidaridad, con franela, diría yo, para que la gente lo entienda, y evidentemente no funciona. Hay formadores de precios, sobre todo en la canasta básica de alimentos, porque la de los servicios públicos es otro, por otro canal corre esa discusión. Los formadores de precios de la canasta básica están de alguna manera desbocados y no solamente están compitiendo por repartirse la torta de ingresos de la población, que incluye también el dinero que pone en la calle el gobierno, digamos, por la campaña o por la cuarentena y demás, sino que también hay una puja de poder y le están marcando los puntos al gobierno para ver quién tiene más poder o menos poder. Uh-huh. Los precios máximos que estuvieron vigentes hasta abril se levantaron cuando la Asociación Argentino-Estadounidense de Comercio se quejó un par de veces diciendo que había libre competencia en el mercado. Es casi una ironía, pero bueno, es lo que se dijo, y una semana después desaparecieron los precios máximos. Ahora se están reflotando de alguna manera los precios cuidados con un congelamiento hasta enero. Seguramente cuando se hizo este anuncio, que fue ayer, ya se conocía el dato del INDEC que salió hoy del 3,5, que es un rebote de la inflación importante, el 3,5 mensual, que nos pone en el 52% anual de los últimos 12 meses, lo cual, comparado con la mayoría de los asalariados formales y ni hablar de los informales, es una debacle básicamente. Tal cual, y corregime si me equivoco, en lo que va de 2021 es del 37,5%. No tengo el número exacto ahora porque estaba concentrado en estos dos números, porque en realidad lo del 2021 es un hecho que va a terminar seguramente por arriba del 40. Sí, me dicen que sí acá de producción. Por el 37 y pico. Sí. Pero bueno, se estuvo superponiendo hoy que estuve hablando de este tema con el tema de Pandora Paper, que ya está quedando desactualizado de tantas cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Tal cual, digamos que en Argentina en una semana tenemos de todo tipo de contratiempos en las tapas de los medios, pero ya que lo mencionás, viene bien para la ocasión, ¿no? Que todo lo que viene sucediendo con respecto a los Pandora Papers, recordamos hace años también lo que sucedía con los Panama Papers. ¿Qué crees que debería cambiar, ¿no?, en general, tanto en la política como en los entes que tienen que regular estas cuestiones, ¿no? Porque vemos cada vez más como muchísimos empresarios, políticos, cualquier nombre que le quieras poner, fugan sus capitales hacia afuera. ¿Qué crees que está fallando en el país para que se permita esto? En realidad, si vos lo mirás con un lente, digamos, que te permita alejarte, esto no es un problema de la Argentina ni de Latinoamérica, es un problema mundial. Ajá. Y las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, son una parte integral del sistema financiero absolutamente descontrolado y desbocado, que ha ido cada vez más creciendo, digamos, exponencialmente, y que demostró lo que puede ocurrir cuando empieza a destruirse en el 2008, pero que se ha pateado para adelante el problema de reformarlo o de acomodarlo, digamos. Estas guaridas fiscales funcionan licuando dinero que fundamentalmente viene de las multinacionales, que nunca salen en estas filtraciones, a las cuales yo soy muy crítico, sobre todo porque su origen es bastante poco conocido, y que siempre pegan, sobre todo en Panamá, Bahamas y parte de Inglaterra, y nunca le pegan a estas multinacionales, y aparecen ricos y famosos y políticos, pero nunca aparecen lo fundamental que son las multinacionales, que manejan 2/3 de los fondos que se manejan en estas guaridas, ¿no? Así que
no le doy mucho sentido, además no sirve para hacer procesos judiciales con los que aparezcan porque esas filtraciones no pueden ser usadas como prueba. Y de todos modos, los fiscos de los distintos países, incluido el de la Argentina, son reacios a meterse con las multinacionales y con los ricos poderosos porque hay algún tipo de protección política que siempre termina jugando y entonces es más probable que haya un blanqueo y un perdón que algún tipo de sanción que los mande a la cárcel. Esto es así en la Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente. En algunos países es más alevoso y en otros menos, pero la discusión central para empezar a desarmar esto es cómo se financia la política en el mundo. Y la política en la mayoría de los países del mundo, desde los países bálticos que hemos visto en Panama Paper, alguien de Islandia, el primer ministro de Islandia, que uno podría pensar que es impoluto, hasta pasando por España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos mismo, Brasil y muchos países latinoamericanos y Argentina, el financiamiento de la política tiene un problema grave. Y si no se discute eso, difícilmente los políticos puedan ir en contra del lugar donde se manejan esas cajas. Tal cual. Y algunas cuestiones no relacionadas, pero sí que no queremos dejar de consultarte en este, repito, breve espacio que tenemos. Digo, se te vio en redes sociales bastante en contra, ¿no?, del acuerdo entre el nuevo secretario de Comercio Interior, ¿no?, Roberto Feletti, y empresas para congelar precios de productos de consumo hasta el 7 de enero. Como analista, ¿cómo analizás esta medida? Que, digamos, te vimos en contra, pero ¿qué crees que es un error? ¿Qué otras medidas se podrían tomar si no es esta? En realidad las medidas que hay que tomar para finalizar o detener o ponerle el cascabel al gato con los formadores de precios de la canasta básica no tienen que ver con medidas técnicas puntuales. Lo que tiene que ver es con decisiones políticas llevadas adelante por todos los organismos del Estado que tienen derecho a mirar hasta el último número de las empresas, y lo que tendría que hacer el Estado nacional es fijarse de los formadores de precios de la canasta básica de alimentos que definen la pobreza y la indigencia, definir los 2 o 3 o un grupo más alevosos en sus manejos de abuso con respecto a los precios, las ganancias, la evasión y ilusión de impuestos y demás, y ir con todo el poder del Estado, que es mucho, por cierto, aunque no se cambie ninguna ley, no es necesario el Congreso, y demostrar que hay una decisión política de que se acabe el priorizar a los monopolios y oligopolios, como hizo el macrismo por 4 años, por sobre la gente. Esto para mí es fundamental. Y esa sería una forma, además de entusiasmar a los 6 millones de personas que no votaron por el Frente de Todos en las PASO y que sí lo votaron en 2019. Pero si con un congelamiento de precios que dice pateamos la pelota hasta enero, piensan que esos 6 millones de personas van a estar entusiasmados y van a de alguna manera a volver a votar o a votar en favor del Frente de Todos o a estar sintiendo que cambió la situación respecto de lo que va a pasar con la inflación y por lo tanto con su salario real, para mí se equivocan, claramente. Bien, y en esta línea, Roberto, la última, antes de irnos al corte, y viene en ocasión con lo que venís mencionando respecto a las elecciones. También tenemos, digamos, a la oposición disconforme, y esta medida en conjunto con otros anuncios como por ejemplo los de los viajes de egresados. Digamos, hay muchas críticas al respecto, sobre todo con que se le regala, ¿no?, plata a la gente, que esto repercute en inflación. Digamos, esto banalmente dicho. Preguntarte a vos, ¿esto es realmente, se produce de esa forma? Digamos, cada medida que anuncia el gobierno de este tipo, congelamiento de precios, beneficios en viajes de egresados, etcétera, ¿repercute en la inflación? En realidad tenemos 2 problemas ahí. Primero, estuvo mal presentado porque se presentó como regalar plata, y en realidad ese es una inyección de dinero para fomentar el turismo interno de la provincia de Buenos Aires, porque no es que se le regalan viajes de egresados al exterior de la Argentina o a algunas otras provincias, sino que lo que se hace es subsidiar la reactivación de uno de los sectores que probablemente sea el más golpeado, que es el turismo, en todo el mundo por la pandemia. Así que me parece bien eso, el subsidiar eso, y más cuando los chicos han tenido tantos contratiempos para estar con sus compañeros y demás. Ahora que se puede aflojar un poco el control del virus y demás. Lo otro que me olvidé decirte con lo que hablábamos antes es, ojo que de los fondos que andan por el mundo, por las guaridas fiscales, solo el 5% tiene que ver con corrupción. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos de las cajas B. Esto para desarmar un poco el verso de que todo lo que paga de impuestos la gente termina yéndose por fuga de la corrupción a las guaridas. Eso no es cierto y está muy sobre representado en las filtraciones la clase política respecto de los verdaderos
protagonistas que son las multinacionales y los delincuentes, tráfico de armas, narcotráfico y demás. Finalmente, me preguntabas entonces respecto de las medidas que se han estado tomando complementarias y que tienen que ver con la salida de la pandemia y demás. Yo algunas medidas las veo como buenas, no es que todas las medidas del gobierno me parecen malas. Lo del congelamiento me parece un patear la pelota para adelante que es peligrosísimo por las consecuencias que puede tener, y además se le está preguntando a las empresas cuál era el precio al que hay que retrotraerlo el 1 de octubre, y como las empresas saben que todo esto se maneja con controles de precios y demás que no han desaparecido del todo, manejan listas de precios que tienen 20 precios distintos para el mismo producto, con distintas promociones, distintas formas de pago y un montón de cosas, y hay que ver cuál le dan al gobierno, porque el gobierno evidentemente no tiene información de cuánto cobran las empresas por sus productos. Entonces digo, el gobierno está corriendo de atrás en esto, y el jugar en pacto de caballero y pedido de solidaridad da eso como resultado. Y si no hay un cambio de fondo, no creo que se recupere el salario real y por ende el mercado interno y la reactivación real de la Argentina, ¿no? Perfecto, Juan, te agradecemos. Estamos llegando ya al final del bloque. Disculpas que te dije mal el nombre recién, dije Roberto, una confusión. Eso te iba a decir y me olvidé. Sí, Roberto Feletti, yo soy Juan Valerdi. Exactamente, sí, disculpa y bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Te mandamos un saludo de parte de la producción también. Un abrazo grande, hasta la próxima. Estábamos con Juan Valerdi, ahí tuve un delay, estaba leyendo una cosita de Roberto Salvarezza, así que bueno, somos humanos, nos equivocamos, pero acá estamos, para ponerle humor, para salir adelante.